11. ¿Qué tendería a reducir la concentración plasmática de potasio al provocar un desplazamiento del potasio desde el líquido extracelular hacia el interior de las células? A. Exceso de insulina. Regulación del potasio. Fisiología básica del potasio. 1. ¿Qué porcentaje del potasio corporal total se encuentra en el espacio intracelular? Aproximadamente el 98% del potasio corporal total está en el espacio intracelular. 2. ¿Cuál es el rango normal de potasio plasmático? 3.5 a 5.0 mEq/L. 3. ¿Por qué es crucial la relación intra/extracelular de potasio? Determina el potencial de membrana en reposo de las células excitables, miocardio, músculo esquelético, nervios. 4. ¿Qué sistema regula el equilibrio interno del potasio, distribución entre compartimentos? Mecanismos de desplazamiento transcelular, insulina, catecolaminas, pH, osmolaridad. 5. ¿Qué sistema regula el equilibrio externo del potasio, balance total corporal? Excreción renal, principalmente, y en menor medida excreción intestinal. Hipopotasemia. 6. Define hipopotasemia. Concentración de potasio plasmático, 3.5 mEq/L. 7. Menciona 3 causas de hipopotasemia por desplazamiento transcelular. Insulina exógena, agonistas 2 adrenérgicos, alcalosis. 8. Menciona 3 causas de hipopotasemia por pérdidas renales. Diuréticos, hiperaldosteronismo, alcalosis metabólica. 9. Menciona 3 causas de hipopotasemia por pérdidas gastrointestinales. Diarrea, vómitos, abuso de laxantes. 10. ¿Cuáles son los principales síntomas neuromusculares de la hipopotasemia? Debilidad muscular, calambres, parálisis flácida, hiporreflexia. 11. ¿Qué alteraciones electrocardiográficas son típicas de la hipopotasemia? Ondas subprominentes, aplanamiento de ondas T, depresión del segmento ST. 12. ¿Por qué la hipopotasemia produce alcalosis metabólica? El Ki sale de las células y el Hi entra, produciendo alcalosis intracelular. El riñón excreta H y para mantener neutralidad. 13. ¿Qué es la parálisis periódica hipopotasémica? Trastorno genético caracterizado por episodios de debilidad muscular o parálisis con hipopotasemia por desplazamiento transcelular. Hiperpotasemia. 14. Define hiperpotasemia. Concentración de potasio plasmático, 5.0 mEq/L. 15. Menciona 3 causas de hiperpotasemia por desplazamiento transcelular. Acidosis metabólica, ejercicio extremo, bloqueo beta-adrenérgico. 16. Menciona 3 causas de hiperpotasemia por disminución de excreción renal. Insuficiencia renal, hipoaldosteronismo, diuréticos ahorradores de Ki. 17. Menciona 3 causas de hiperpotasemia pseudofisiológica. Hemólisis de muestra, trombocitosis, leucocitosis extrema. 18. ¿Cuáles son los principales síntomas neuromusculares de la hiperpotasemia? Parestesias, debilidad muscular, parálisis flácida ascendente. 19. ¿Qué alteraciones electrocardiográficas progresivas ocurren en la hiperpotasemia? Ondas T picudas, prolongación PR, ensanchamiento QRS, onda senoidal, FV/asistolia. 20. ¿Por qué la hiperpotasemia produce acidosis metabólica? El Ki entra a las células y el Hi sale, produciendo acidosis intracelular. El riñón retiene H y para mantener neutralidad. 21. ¿Qué efecto tiene la digitalis en la hiperpotasemia? La intoxicación por digitalis inhibe la NAI/K y ATPasa, empeorando la hiperpotasemia. 22. Menciona 3 tratamientos para la hiperpotasemia que desplazan Ki al interior celular. Insulina y glucosa, 2 agonistas, bicarbonato de sodio. 23. ¿Cómo actúa la resina de intercambio iónico, callejalate, en la hiperpotasemia? Intercambia NAI por Ki en el intestino, aumentando la excreción fecal de Ki. 24. ¿Cuándo está indicada la diálisis en la hiperpotasemia? En hiperpotasemia severa refractaria, especialmente con insuficiencia renal.
25. Menciona 3 estrategias para la reposición de potasio en hipopotasemia. KCL oral o 4. Corrección de la causa subyacente. Suplementos de magnesio si hay deficiencia. 26. ¿Por qué es importante corregir la hipomagnesemia en la hipopotasemia refractaria? La hipomagnesemia inhibe la secreción renal de Ke y dificulta la corrección de la hipopotasemia. 27. ¿Qué precauciones se deben tomar en la administración 4 de potasio? A no exceder 10 a 20 mEq/h en vías periféricas. Monitoreo ECG continuo. Evitar soluciones concentradas. Situaciones clínicas especiales. 28. ¿Por qué la acidosis diabética cetoacidótica presenta hiperpotasemia a pesar de la depleción total de Ki? Por efecto de la hiperosmolaridad y acidosis que desplazan Ki al espacio extracelular, enmascarando el déficit total. 29. ¿Qué efecto tiene la succinilcolina sobre el potasio plasmático? Aumenta el potasio plasmático por despolarización prolongada de la placa motora, especialmente peligroso en quemados, traumatizados. 30. ¿Cómo afecta la digoxina a la regulación del potasio? Inhibe la NAI/K y ATPasa, impidiendo la captación celular de Ke y produciendo hiperpotasemia. 31. ¿Por qué los ISA y ARA2 pueden producir hiperpotasemia? Y disminuyen la producción de aldosterona, ISA, o bloquean su efecto, ARA2, reduciendo la excreción renal de Ki. 12. ¿Cuál de estos vasos sanguíneos tiene mayor distensibilidad? C. Venas. Fisiología vascular. Propiedades de los vasos sanguíneos. Subtema 1. Estructura general y función de los vasos sanguíneos. 1. Pregunta. ¿Cuáles son los 3 tipos principales de vasos sanguíneos en el sistema circulatorio y cuál es su función principal? Respuesta. 1. Arterias. Conducir la sangre desde el corazón hacia los tejidos. 2. Capilares. Sitio de intercambio de gases, nutrientes y desechos entre la sangre y los tejidos. 3. Venas. Conducir la sangre desde los tejidos de vuelta al corazón. 2. Pregunta. Nombra las 3 túnicas o capas de la pared de un vaso sanguíneo, excepto capilares, de la más interna a la más externa. Respuesta. 1. Túnica íntima, endotelio. 2. Túnica media, músculo liso y fibras elásticas. 3. Túnica adventicia, tejido conectivo. 3. Pregunta. ¿Qué tipo de vaso funciona como principal sitio de resistencia al flujo sanguíneo y regulación de la presión arterial? Respuesta. Las arteriolas. 4. Pregunta. ¿Qué tipo de vaso se conoce como vasos de resistencia y por qué? Respuesta. Las arteriolas. Porque su diámetro pequeño y su músculo liso bien desarrollado ofrecen la mayor resistencia al flujo, regulando así la presión arterial y el flujo sanguíneo local. 5. Pregunta. ¿Qué tipo de vaso se conoce como vasos de capacitancia y por qué? Respuesta. Las venas. Porque son altamente distensibles y contienen aproximadamente el 60 a 70% del volumen sanguíneo total, actuando como un reservorio de sangre. Subtema 2. Distensibilidad y complianza vascular. 6. Pregunta. Define distensibilidad vascular. Respuesta. Es el aumento de volumen que experimenta un vaso sanguíneo por cada aumento unitario de la presión transmural, es decir, su capacidad para expandirse. 7. Pregunta. ¿Qué vasos sanguíneos tienen la mayor distensibilidad en el sistema circulatorio? Respuesta. Las venas. 8. Pregunta. ¿Por qué las venas tienen una distensibilidad mucho mayor que las arterias? Respuesta. Porque sus paredes son más delgadas y tienen menos fibras elásticas y musculares que las arterias, lo que les permite expandirse con facilidad ante pequeños aumentos de presión. Subtema 3. Elasticidad y retorno elástico. 12. Pregunta. Define elasticidad vascular. Respuesta. Es la capacidad de un vaso para retraerse y recuperar su forma original después de haber sido distendido. 13. Pregunta. ¿Qué tipo de vasos son los más elásticos y por qué? Respuesta. La aorta y las grandes arterias. Porque su túnica media contiene una alta proporción de fibras elásticas. 14. Pregunta. ¿Cuál es la importancia fisiológica del retorno elástico de la aorta y las grandes arterias? Respuesta. Durante la diástole ventricular, la aorta y las grandes arterias que se estiraron durante la sístole se retraen.
Este retorno elástico mantiene la presión diastólica y continúa impulsando la sangre hacia adelante, convirtiendo el flujo pulsátil en un flujo más continuo. 15 pregunta. ¿Qué le sucede a la presión arterial sistólica y diastólica cuando las grandes arterias pierden elasticidad, por ejemplo, con la edad o arteriosclerosis? Respuesta. La presión sistólica aumenta, porque el vaso rígido no se distiende bien. La presión diastólica disminuye, porque el retorno elástico es menor. Resultado: aumento de la presión de pulso. Subtema 4. Comparación entre arterias y venas. 16. Pregunta. Compara las paredes de las arterias y las venas en términos de grosor y composición. Respuesta. Las arterias tienen paredes más gruesas, con una túnica media más desarrollada, más músculo liso y fibras elásticas. Las venas tienen paredes más delgadas y menos músculo liso y tejido elástico. 17. Pregunta. ¿En qué tipo de vasos se encuentra la mayor parte del volumen sanguíneo en reposo? Respuesta. En el sistema venoso, aproximadamente 60 a 70%. 18. Pregunta. ¿Qué tipo de vaso tiene una presión interna mayor, las arterias o las venas? Respuesta. Las arterias. 19. Pregunta. Menciona una característica estructural que poseen muchas venas, especialmente en las extremidades, y que las arterias no tienen, y explica su función. Respuesta. Las válvulas. Su función es prevenir el reflujo de la sangre y asegurar que el flujo sea unidireccional hacia el corazón. 20. Pregunta. ¿Por qué una hemorragia venosa es generalmente menos peligrosa que una arterial en el mismo instante, a pesar de que las venas contienen más sangre? Respuesta. Porque la presión en el sistema venoso es mucho menor, por lo que la sangre fluye más lento y es más fácil de controlar. La sangre arterial sale a presión alta y de forma pulsátil, provocando una pérdida masiva en poco tiempo. Subtema 5. Aplicaciones clínicas y fisiopatología. 21. Pregunta. ¿Qué es la aterosclerosis y cómo afecta a la distensibilidad y elasticidad arterial? Respuesta. Es la acumulación de placas de lípidos y tejido fibroso en la íntima arterial. Hace que las arterias se vuelvan rígidas, reduciendo drásticamente su distensibilidad y elasticidad. 22. Pregunta. La condición relacionada con la pérdida de elasticidad arterial se denomina. Respuesta. Arterioesclerosis, endurecimiento de las arterias. 23. Pregunta. ¿Por qué un aneurisma es una condición peligrosa relacionada con la distensibilidad? Respuesta. Un aneurisma es una dilatación localizada y permanente de un vaso. Indica un punto débil en la pared vascular donde la distensibilidad está anormalmente aumentada o la resistencia mecánica está disminuida, con alto riesgo de ruptura. 24. Pregunta. ¿Cómo aprovecha el cuerpo la alta distensibilidad de las venas en situaciones de emergencia como una hemorragia? Respuesta. Mediante la vasoconstricción venosa. El sistema nervioso simpático contrae el músculo liso de las venas, movilizando sangre desde este reservorio, venas, hacia la circulación arterial para mantener el volumen circulante y la presión arterial. 25. Pregunta. ¿Qué le ocurre a la complianza del sistema vascular en pacientes con insuficiencia cardíaca? Respuesta. Suele estar disminuida. El corazón no bombea eficientemente, lo que activa sistemas neurohumorales que causan retención de líquidos y rigidez vascular, reduciendo la capacidad del sistema para acomodar el volumen sanguíneo. 26. Pregunta. Explica por qué las várices, venas varicosas, son más comunes en las venas de las piernas. Respuesta. Por la combinación de la alta presión hidrostática en las venas de las piernas, por la gravedad y la falla o daño de las válvulas venosas. Esto causa una acumulación de sangre, sobredistensión de la pared venosa y la formación de la várice. 13. Conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. C. Investigación científica. Fundamentos de la investigación científica. Subtema 1. Ciencia. 1. ¿Qué es la ciencia en su sentido más amplio? Respuesta. Es un conjunto de conocimientos sistemáticamente organizados, obtenidos mediante un método específico, método científico, y que son de carácter provisional. 2. Menciona las dos dimensiones principales de la ciencia. Respuesta. 1. Dimensión estática.
Ciencia como producto se refiere al cuerpo de conocimientos acumulados y organizados, leyes, teorías, principios. 2. Dimensión dinámica. Ciencia como proceso se refiere a la actividad misma de investigar, es decir, al proceso continuo de generar nuevos conocimientos. 3. ¿Cuál es el objetivo principal de la ciencia? Respuesta: describir, explicar, predecir y, en algunos casos, controlar los fenómenos de la realidad. 4. ¿Qué característica de la ciencia implica que todo conocimiento está abierto a revisión y puede ser modificado? Respuesta: la ciencia es provisional o falible. No afirma poseer la verdad absoluta. 5. ¿Por qué se dice que la ciencia es sistemática? Respuesta: porque no es un conjunto de conocimientos aislados, sino que están interrelacionados formando sistemas, teorías y estructuras lógicas. Subtema 2. Método científico. 6. Define qué es el método científico. Respuesta: es el procedimiento o conjunto de pasos estructurados, sistemáticos y lógicos que se sigue para obtener conocimientos válidos y confiables sobre un fenómeno. Es el camino a seguir. 7. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el método científico y la investigación científica? Respuesta: el método científico es el modelo o procedimiento general, la receta, mientras que la investigación científica es la aplicación práctica de ese método a un problema específico. Uno es la teoría del proceso, el otro es la práctica. 8. Nombra las etapas generales del método científico. Respuesta: 1. Observación. 2. Planteamiento del problema. 3. Formulación de la hipótesis. 4. Experimentación/comprobación. 5. Análisis de resultados. 6. Conclusión y comunicación. 9. ¿Qué etapa del método científico convierte una curiosidad vaga en una pregunta de investigación concreta? Respuesta: el planteamiento del problema. 10. ¿Qué es una hipótesis y qué característica debe tener para ser científica? Respuesta: una hipótesis es una proposición o suposición tentativa que busca explicar un fenómeno. Para ser científica, debe ser falsible o comprobable, es decir, debe poder ser puesta a prueba y ser refutada, o no, por la evidencia. Subtema 3. Investigación científica. 11. Define investigación científica. Respuesta: es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. Es la aplicación práctica del método científico. 12. ¿Cuál es el propósito central de realizar una investigación científica? Respuesta: encontrar respuestas a interrogantes y soluciones a problemas mediante la producción de nuevos conocimientos. 13. Según su finalidad, ¿en qué se diferencia una investigación básica de una aplicada? Respuesta: investigación básica, o pura su finalidad es generar conocimiento teórico por el simple hecho de conocer, sin una aplicación práctica inmediata. Investigación aplicada, su finalidad es resolver un problema práctico o concreto, utilizando el conocimiento de la investigación básica. 14. Según el nivel de profundidad, ¿qué busca una investigación descriptiva? Respuesta: busca describir características o propiedades de un fenómeno o población, sin intentar explicar sus causas. Responde a la pregunta, ¿cómo es? 15. Según el nivel de profundidad, ¿qué busca una investigación explicativa? Respuesta: busca identificar las causas y las relaciones de causa-efecto entre los fenómenos. Responde a la pregunta, ¿por qué ocurre? 16. Según la naturaleza de los datos, ¿en qué se diferencia una investigación cuantitativa de una cualitativa? Respuesta: cuantitativa. Utiliza datos numéricos y análisis estadístico. Busca generalizar resultados. Cualitativa. Utiliza datos no numéricos, palabras, narrativas, experiencias. Busca comprender la profundidad y el significado de los fenómenos. 17. ¿Qué tipo de investigación, según el tiempo de estudio, analiza un fenómeno en un momento específico? Respuesta: investigación transversal. 18. ¿Qué tipo de investigación, según el tiempo de estudio, da seguimiento a un fenómeno a lo largo de un periodo? Respuesta: investigación longitudinal. Subtema 5. Conceptos clave.
problema, hipótesis, variable. 19. ¿Qué es un problema de investigación? Respuesta: es una cuestión o gap en el conocimiento sobre un fenómeno, que se expresa como una pregunta que puede ser resuelta mediante una investigación. 20. ¿Qué características debe tener un buen problema de investigación? Respuesta: debe ser claro, preciso, viable, que se pueda investigar, relevante y ético. 21. Define hipótesis de investigación. Respuesta: es una respuesta tentativa y comprobable al problema de investigación, que plantea una relación esperada entre dos o más variables. 22. ¿Qué es una variable en investigación? Respuesta: es una propiedad o característica que puede variar, adquirir diferentes valores, y que es susceptible de ser medida u observada. 23. Diferencia entre variable independiente y variable dependiente. Respuesta: variable independiente. V es la variable que se manipula o se considera como la causa en una relación. Variable dependiente. VD es la variable que se mide y que se ve afectada por la independiente. Es el efecto. 14. En una imagen de resonancia magnética de la columna vertebral de un paciente, se observa una hernia discal que comprime la raíz nerviosa en el nivel L4, L5. El paciente presenta dolor en la pierna izquierda y debilidad muscular. ¿Cuál es el nervio más afectado en este caso? A. Nervio ciático. Hernia discal L4, L5 y compresión nerviosa. Anatomía de la columna lumbar y raíces nerviosas. 1. ¿Qué vértebras están involucradas en el nivel L4, L5? La vértebra lumbar L4 y la vértebra lumbar L5. 2. ¿Qué raíz nerviosa sale entre L4 y L5? La raíz nerviosa L4. 3. ¿Qué raíz nerviosa es más comúnmente comprimida por una hernia discal L4, L5? La raíz nerviosa L5. 4. ¿Por qué una hernia discal L4, L5 afecta típicamente la raíz L5 y no la L4? Porque las raíces nerviosas salen por debajo del pedículo de su vértebra correspondiente, por lo que la hernia discal L4, L5 comprime la raíz L5 que desciende hacia el foramen intervertebral L5-S1. 5. ¿Qué estructuras nerviosas forman el nervio ciático? Raíces nerviosas L4, L5, S1, S2 y S3. Síntomas y presentación clínica. 6. ¿Cuál es el término para el dolor radicular en la pierna por compresión nerviosa? Ciática o radiculopatía. 7. ¿Qué tipo de dolor caracteriza una radiculopatía L5? Y dolor que se irradia desde la región lumbar glútea, por la cara posterolateral del muslo, lateral de la pierna y dorsal del pie. 8. ¿Qué déficits motores sugiere compresión de L5? De debilidad en dorsiflexión del pie y del dedo gordo, dificultad para la eversión del pie. 9. ¿Qué reflejo puede estar afectado en compresión L5? Reflejo tibial posterior, no siempre evaluado rutinariamente. 10. ¿Qué alteraciones sensitivas produce compresión de L5? Parestesias o hipoestesia en cara lateral de pierna, dorso del pie y primer espacio interdigital. Nervios y territorios de inervación. 11. ¿Qué nervio contiene principalmente fibras de L5? El nervio peroneo común, fibular común. 12. ¿Qué músculos específicos inerva L5 a través del nervio peroneo común? Tibial anterior, extensor hallucis longus, extensor digitorum longus, peroneos. 13. ¿Qué movimiento se afecta con debilidad del tibial anterior? Dorsiflexión del pie, puede producir pie caído. 14. ¿Qué nervio principal se afecta globalmente en una hernia L4-L5? Nervio ciático. 15. ¿Qué diferencia al nervio peroneo común del nervio tibial en cuanto a su composición radicular? El peroneo común tiene mayor contribución de L4-L5, el tibial de S1-S2. Diagnóstico y localización. 16. ¿Cómo se diferencia clínicamente una radiculopatía L4 de L5? L4. Dolor cara anterior muslo, debilidad cuádriceps, reflejo rotuliano disminuido. L5. Dolor cara lateral pierna, debilidad dorsiflexión, reflejo tibial posterior disminuido. 17.
¿Qué estudio de imagen es gold estándar para diagnosticar hernia discal? Resonancia magnética de columna lumbar. 18. ¿Qué signo en la exploración física sugiere radiculopatía L5? Debilidad para caminar de talones y prueba de resistencia del extensor hallucis longus. 19. ¿Qué prueba de tensión nerviosa es positiva en compresión de L5? Test de elevación de la pierna estirada, la SEGE, positivo. 20. ¿Cómo se evalúa la sensibilidad en territorio L5? Probando sensibilidad en cara lateral de pierna, dorso del pie y primer espacio interdigital. Fisiopatología y complicaciones. 21. ¿Qué mecanismo produce el dolor en la hernia discal? Compresión mecánica de la raíz nerviosa e inflamación química por liberación de citoquinas. 22. ¿Qué es el fenómeno de convergencia en el dolor radicular? Cuando el dolor de origen espinal se percibe en territorios distantes inervados por ese mismo nervio. 23. ¿Qué complicación grave puede producir una hernia discal masiva? Síndrome de cauda equina, incontinencia, anestesia en silla de montar, debilidad bilateral. 24. ¿Por qué duele más la pierna que la espalda en algunas radiculopatías? Por predominio de síntomas radiculares sobre los síntomas locales lumbares. Tratamiento y pronóstico. 25. ¿Cuál es el tratamiento inicial conservador para hernia discal L4-L5? Analgésicos, antiinflamatorios, fisioterapia, educación postural. 26. ¿Qué criterios indican cirugía en hernia discal L4-L5? Y déficit neurológico progresivo, síndrome de cauda equina, dolor refractario, 6 semanas. 27. ¿Qué procedimiento quirúrgico es común para hernia discal L4-L5? Disectomía lumbar convencional o microdisectomía. Correlaciones clínicas. 29. Si un paciente no puede caminar de talones, ¿qué raíz está afectada? Principalmente L5, nervio peroneo común. 30. ¿Qué diferencia una neuropatía peronea de una radiculopatía L5? La neuropatía peronea no tiene dolor lumbar ni alteración sensitiva en territorio glúteo/diagonal muslo. 31. ¿Por qué en la pregunta inicial la respuesta es nervio ciático y no peroneo común? Porque el nervio ciático es el tronco nervioso principal que contiene la raíz L5 comprimida, y explica tanto el dolor como la debilidad. 32. ¿En qué caso se preferiría nervio peroneo común como respuesta? Cuando la pregunta se enfoca específicamente en el déficit motor, debilidad de dorsiflexión. 15. El agente etiológico causante de la pandemia del VIH/SIDA es un D. Retrovirus. VIH/SIDA. Subtema 1. Agente etiológico y clasificación. 1. ¿Qué significa la sigla VIH y cuál es su etiología? Respuesta. Virus de la inmunodeficiencia humana. Su agente etiológico es un retrovirus. 2. ¿A qué familia de virus pertenece el VIH? Respuesta. Pertenece a la familia Retroviridae, retrovirus. 3. ¿Qué característica fundamental define a un retrovirus? Respuesta. Poseen un genoma de ARN y utilizan la enzima transcriptasa inversa, o reversa, para sintetizar ADN a partir de su ARN. 4. Menciona los dos tipos principales de VIH y sus diferencias epidemiológicas clave. Respuesta. VIH-1 es el más común y distribuido a nivel mundial, responsable de la mayoría de los casos de la pandemia. VIH-2 se encuentra principalmente en África Occidental. Es menos patógeno y tiene una progresión a SIDA más lenta. 5. ¿Qué estructura viral es la que se une específicamente a los receptores de las células CD4+? Respuesta. La glicoproteína de la envoltura viral GP120. Subtema 2. Estructura viral. 6. Describe los componentes principales de la partícula del VIH, virión. Respuesta. Envoltura lipídica, robada de la membrana de la célula huésped. Glicoproteínas de envoltura, GP120, exterior, y GP41, transmembrana, esenciales para la unión y fusión. Cápside, formada por la proteína P24, que protege el material genético. Genoma, 2 hebras idénticas de ARN.
Enzimas clave. Transcriptasa inversa. Convierte ARN en ADN. Integrasa. Inserta el ADN viral en el genoma de la célula huésped. Proteasa. Procesa las poliproteínas virales para formar viriones maduros. 7. ¿Cuál es la función de la proteína P24 y por qué es importante en el diagnóstico? Respuesta. La P24 es la proteína principal de la cápside. Es un antígeno que puede detectarse en la sangre en las primeras etapas de la infección, antes de que aparezcan anticuerpos, siendo crucial para las pruebas de cuarta generación. 8. Nombra las 3 enzimas esenciales para la replicación del VIH que se encuentran dentro del virión. Respuesta. Transcriptasa inversa, integrasa y proteasa. Subtema 5. Diagnóstico. 17. ¿Cuál es la prueba de cribado, tamizaje, más utilizada para el VIH y qué detecta? Respuesta. La prueba serológica de cuarta generación, ELISA/CLIA. Detecta tanto el anticuerpo contra el VIH, IgG/IgM, como el antígeno P24. 18. Si una prueba de cribado para VIH es reactiva, positiva, ¿cuál es el siguiente paso en el algoritmo diagnóstico? Respuesta. Se debe realizar una prueba confirmatoria, como un Western blot o una prueba de diferenciación de anticuerpos, para descartar falsos positivos. 19. ¿Qué ventaja tiene una prueba de cuarta generación frente a una de tercera generación? Respuesta. La prueba de cuarta generación detecta el antígeno P24, lo que permite identificar la infección durante el periodo de ventana, antes de la seroconversión, reduciendo este periodo a aproximadamente 2 a 3 semanas. 20. ¿Qué mide la prueba de carga viral? Respuesta. Mide la cantidad de copias de ARN viral por mililitro de plasma, lo que indica la intensidad de la replicación del virus. 21. ¿Qué mide el recuento de linfocitos TCD4+ y cuál es su importancia? Respuesta. Mide el número de células CD4+ por milímetro cúbico de sangre. Es el principal marcador del estado inmunológico del paciente y guía la decisión de iniciar el tratamiento y la profilaxis para infecciones oportunistas. Subtema 6. Tratamiento y profilaxis. 22. ¿Cómo se denomina el tratamiento estándar para el VIH? Respuesta. TARGA, terapia antirretroviral de gran actividad, o simplemente TAR, terapia antirretroviral. 23. El tratamiento antirretroviral combinado typically incluye fármacos de al menos, ¿cuántas clases diferentes? Respuesta. Generalmente se combinan fármacos de 3, o más, clases diferentes para aumentar la eficacia y prevenir la resistencia. 24. Nombra las 6 clases principales de fármacos antirretrovirales y su diana. Respuesta. 1. Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos. ITIN imitan los bloques de construcción del ADN. 2. Inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos. ITIN se unen directamente a la enzima. 3. Inhibidores de la proteasa. IP bloquean la enzima proteasa, impidiendo la maduración del virión. 4. Inhibidores de la integrasa. INSTI bloquean la integración del ADN viral en el genoma celular. 5. Inhibidores de la entrada/fusión. Bloquean la unión de GP120 a CD4/CCR5 o la fusión de membranas. 6. Inhibidores del correceptor CCR5. Bloquean específicamente ese correceptor. 25. ¿Cuál es el objetivo principal del TAR? Respuesta. Suprimir la carga viral a niveles indetectables, 50 copias/ml, restaurar la función inmunológica, aumentar CD4+, y prevenir la progresión a SIDA, mejorando la calidad y esperanza de vida. 26. ¿Qué significa I igual a I, indetectable igual a intransmisible? Respuesta. Es un concepto fundamental que establece que una persona con VIH que mantiene una carga viral indetectable de forma sostenida no transmite el virus a sus parejas sexuales. 27. ¿Qué es la profilaxis preexposición, PrEP? Respuesta. Es la administración de fármacos antirretrovirales a personas VIH negativas que tienen un riesgo alto de contraer el virus, para prevenir la infección. 28. ¿Qué es la profilaxis postexposición, PEP? Respuesta. Es el uso de tratamiento antirretroviral durante 28 días en una persona VIH negativa después de una exposición de riesgo,
EJ. Accidente con aguja, relación sexual sin protección, para intentar evitar que se establezca la infección. Debe iniciarse antes de las 72 horas. Subtema 7. Cuadro clínico y SIDA. 29. Define qué es el SIDA. Respuesta. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, es la etapa final y más grave de la infección por VIH. Se define por un recuento de CD4 más menor a 200 células/L o la presencia de infecciones oportunistas o cánceres definitorios. 30. Nombra 3 infecciones oportunistas comunes en pacientes con SIDA. Respuesta. Pneumocystis jirovecii, neumonía, Toxoplasma gondii, toxoplasmosis cerebral, cándida, esofagitis, citomegalovirus, CMV, tuberculosis, entre otras. 31. Nombra 2 tipos de cáncer definitorios de SIDA. Respuesta. Sarcoma de Kaposi y linfoma no Hodgkin. 16. ¿Cuál de estas inmunoglobulinas está presente en el plasma en mayor proporción? D. A, I y G. Inmunoglobulina. Subtema 1. Propiedades específicas de cada isotipo. 1. ¿Cuál es la inmunoglobulina más abundante en el plasma/suero? Respuesta. IG. Representa aproximadamente el 75 a 80% del total. 2. ¿Qué inmunoglobulina es la primera en producirse en una respuesta inmune primaria? Respuesta. IgM. 3. ¿Qué inmunoglobulina está principalmente asociada a la inmunidad mucosal? Respuesta. IgA. Se encuentra en secreciones como saliva, lágrimas, leche materna y tracto respiratorio e intestinal. 4. ¿Cuál es la inmunoglobulina con menor concentración sérica? Respuesta. Ig. 5. ¿Qué inmunoglobulina existe principalmente como un pentámero? Respuesta. IgM. 6. ¿Qué inmunoglobulina puede activar de manera más eficiente el sistema del complemento por la vía clásica? Respuesta. IgM es la más eficiente. La Ig también lo activa, pero con menos eficiencia. 7. ¿Qué inmunoglobulina es la única que cruza activamente la placenta? Respuesta. Ig. Confiere inmunidad pasiva al feto. 8. ¿Qué inmunoglobulina se une a mastocitos y basófilos, desencadenando reacciones alérgicas? Respuesta. Ig. Se une a receptores Fc en estas células. 9. ¿Qué inmunoglobulina funciona principalmente como receptor en la superficie de los linfocitos B vírgenes? Respuesta. IgM e IgD. Ambas se expresan simultáneamente en la superficie de los linfocitos B maduros. 10. ¿Qué inmunoglobulina tiene una vida media más larga en suero? Respuesta. Ig, especialmente la Ig3, con una vida media de aproximadamente 21 días. 11. ¿Qué inmunoglobulina tiene la vida media más corta? Respuesta. Ig, con una vida media de solo 2 días. 12. Nombra las 4 subclases de la Ig y menciona una característica clave de la Ig3. Respuesta. O subclases: Ig1, Ig2, Ig3, Ig4. O característica de Ig3. Es la más efectiva en la activación del complemento entre las Ig, pero tiene la vida media más corta del grupo, 7 días. 13. ¿Qué inmunoglobulina se encuentra en forma monomérica en el plasma y dimérica en las secreciones mucosas? Respuesta. IgA. En secreciones, forma un dímero unido por la cadena J y la pieza secretoria. 14. ¿Cuál es la función principal de la Ig-D? Respuesta. Actuar principalmente como receptor de superficie en linfocitos B para la activación y diferenciación temprana. Su función soluble es menos definida. Subtema 3. Funciones efectoras y mecanismos. 15. Define opsonización y ¿qué inmunoglobulinas son las opsoninas principales? Respuesta. O definición. Proceso por el cual un anticuerpo, opsonina, recubre un patrón para facilitar su fagocitosis. O inmunoglobulinas. Ig, especialmente Ig1 e Ig3, es la opsonina principal. 16. ¿A través de qué región de la molécula se unen las inmunoglobulinas a los fagocitos? Respuesta. A través de la región Fc. Los fagocitos tienen receptores Fc, FcR, que se unen al fragmento Fc de la Ig. 17.
¿Qué inmunoglobulina es clave en la defensa contra el mintos? ¿Parásitos? Respuesta: Ig. Se une a los parásitos y los eosinófilos se unen vía FcR, liberando sustancias citotóxicas. 18. ¿Qué molécula es esencial para la estabilización del pentámero de IgM y del dímero de IgA secretora? Respuesta: la cadena J, proteína de unión J. 19. ¿Qué ventaja funcional le confiere a la IgA secretora la pieza secretoria? Respuesta: la pieza secretoria protege a la IgA de la proteólisis por enzimas digestivas en las mucosas. 20. Menciona dos mecanismos efectorores de los anticuerpos que no implican la neutralización directa. Respuesta: 1. Activación del sistema del complemento, vía clásica. 2. Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, ADCC. Subtema 4. Preguntas de síntesis y comparación. 21. Ordena las inmunoglobulinas, Ig, IgA, IgM, IgD, Ig, de mayor a menor concentración sérica. Respuesta: Ig, IgAD, IgM, IgD, Ig. 22. Si un paciente tiene una infección parasitaria, ¿qué isotipo esperarías encontrar elevado en un análisis de sangre? Respuesta: Ig. 23. Un recién nacido está protegido contra patógenos durante sus primeros meses de vida principalmente por dos fuentes de anticuerpos. Nombra ambas. Respuesta: 1. Ig materna que cruzó la placenta. 2. IgA secretora presente en la leche materna. 24. ¿Por qué la IgM, a pesar de ser menos abundante que la Ig, es extremadamente eficiente en la activación del complemento? Respuesta: por su estructura pentamérica. Una sola molécula de IgM unida a un antígeno puede iniciar la vía clásica, mientras que se necesitan múltiples moléculas de Ig, generalmente dos o más, muy cercanas entre sí. 25. Explica por qué la Ig, y no la IgM, es la protagonista de la respuesta inmune secundaria. Respuesta: por el cambio de isotipo. Los linfocitos B activados cambian de producir IgM a producir Ig, o IgA/Ig. La Ig tiene una vida media más larga, una mayor afinidad debido a la maduración por afinidad, y puede realizar funciones como cruzar la placenta, que la IgM no puede. 26. En una infección aguda, ¿qué perfil de anticuerpos esperarías encontrar? ¿IgM elevada o Ig elevada? Respuesta: IgM elevada. Indica una infección primaria o aguda. 27. Una Ig elevada contra un patógeno específico, ¿qué indica generalmente? Respuesta: indica una exposición previa, infección pasada o vacunación, y suele ser marcador de inmunidad memoria o etapa de convalecencia. 17. Órgano linfoide de la respuesta inmune y especifica. C. Ganglios linfáticos. Órganos linfoides. Subtema 1. Clasificación y conceptos generales. 1. ¿Cómo se clasifican los órganos linfoides según su función principal? Respuesta: se clasifican en órganos linfoides primarios, o centrales donde se generan y maduran los linfocitos, médula ósea y timo. Órganos linfoides secundarios, o periféricos donde los linfocitos maduros se activan e inician la respuesta inmune adaptativa, ganglios linfáticos, vaso, tejidos linfoides asociados a mucosas, MALT. 2. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un órgano linfoide primario y uno secundario? Respuesta: la diferencia fundamental radica en su función. Primario, sitio de linfopoiesis, generación y maduración de linfocitos. Secundario, sitio de activación de linfocitos maduros por antígenos e inicio de la respuesta inmune adaptativa. 3. Nombra los dos órganos linfoides primarios en los mamíferos. Respuesta: la médula ósea y el timo. 4. ¿Qué son los MALT y cuál es su función general? Respuesta: son los tejidos linfoides asociados a mucosas, mucosa associated lymphoid tissue. Su función es vigilar y generar respuestas inmunes en las superficies mucosas del cuerpo, EJ. Intestino, tracto respiratorio, que son las principales puertas de entrada de patógenos. Subtema 2. Médula ósea. 5. ¿Qué tipo de órgano linfoide es la médula ósea, primario o secundario? Respuesta:
Es un órgano linfoide primario. 6. ¿Cuál es el proceso fundamental que ocurre en la médula ósea? Respuesta: la hematopoiesis, el proceso de formación, desarrollo y maduración de todos los elementos celulares de la sangre a partir de una célula madre pluripotente. 7. ¿Qué tipos de linfocitos completan su maduración en la médula ósea? Respuesta: los linfocitos B, linfopoiesis B. 8. Además de los linfocitos B, ¿qué otras células importantes del sistema inmune se producen en la médula ósea? Respuesta: los precursores de los linfocitos T, que luego migran al timo para madurar, los monocitos /diagonal macrófagos, las células dendríticas, los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, las células NK, natural killer, los mastocitos y las plaquetas. Subtema 3. Timo. 9. ¿Qué tipo de órgano linfoide es el timo? ¿Primario o secundario? Respuesta: es un órgano linfoide primario. 10. ¿Cuál es la función principal del timo? Respuesta: es el sitio de maduración y selección de los linfocitos T. 11. ¿Qué le sucede al timo con la edad y cómo se llama este proceso? Respuesta: el timo sufre un proceso de involución tímica, o atrofia, donde el tejido linfoide es reemplazado gradualmente por tejido adiposo, especialmente después de la pubertad, reduciendo su producción de nuevos linfocitos T. Subtema 4. Ganglios linfáticos. 13. ¿Qué tipo de órgano linfoide son los ganglios linfáticos? ¿Primario o secundario? Respuesta: son órganos linfoides secundarios. 14. ¿Qué fluido corporal filtran los ganglios linfáticos? Respuesta: filtran la linfa. 15. ¿Cuál es el propósito de que los ganglios linfáticos filtren la linfa? Respuesta: atrapar antígenos, como virus, bacterias, y células presentadoras de antígeno que drenan desde los tejidos periféricos, para permitir que los linfocitos los encuentren y se active la respuesta inmune. 16. Nombra las dos regiones principales de un ganglio linfático y la función principal de cada una. Respuesta: corteza. Alberga los folículos linfoides, ricos en linfocitos B. Aquí ocurre la proliferación de linfocitos B ante un antígeno. Para corteza, rica en linfocitos T y células dendríticas. Es el área donde los linfocitos T son activados. 17. ¿Por qué los ganglios linfáticos se inflaman durante una infección? Respuesta: se inflaman, adenopatía, debido a la intensa proliferación y activación de linfocitos B y T, específicos contra el antígeno, y al reclutamiento de otras células inmunes en respuesta a la infección. Subtema 5. Vaso. 18. ¿Qué tipo de órgano linfoide es el vaso? ¿Primario o secundario? Respuesta: es un órgano linfoide secundario. 19. ¿Qué fluido corporal filtra el vaso? Respuesta: filtra la sangre. 20. Nombra las dos componentes principales del parénquima esplénico y su función inmune específica. Respuesta: pulpa blanca. Es el tejido linfoide propiamente dicho. Rodea a las arteriolas y está formada por células T, alrededor de la arteriola, pals, y células B, en folículos. Aquí se inicia la respuesta inmune adaptativa contra antígenos sanguíneos. Pulpa roja. Responsable de la filtración mecánica de la sangre y la destrucción de glóbulos rojos senescentes, eritrocitos viejos. También sirve como reservorio de monocitos y plaquetas. 21. ¿Contra qué tipo de patógenos es más crítico el vaso? Respuesta: es especialmente crítico para defenderse contra patógenos encapsulados, como Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae, ya que la cápsula bacteriana dificulta la fagocitosis directa y se necesita una respuesta inmune organizada en la pulpa blanca para producir anticuerpos optimizadores, opsoninas. 22. Diferencia clave. ¿El vaso o los ganglios linfáticos responden a antígenos en la sangre? Respuesta: el vaso responde a antígenos en la sangre. Los ganglios linfáticos responden a antígenos en la linfa. 23. Diferencia clave. ¿La médula ósea o el timo es donde los linfocitos B maduran? Respuesta: la médula ósea es donde los linfocitos B maduran. El timo es donde los linfocitos T maduran. 24. ¿Qué tienen en común las placas de Peyer, los ganglios linfáticos y el vaso? Respuesta:
Los 3 son órganos linfoides secundarios, sitios donde los linfocitos ya maduros son activados por antígenos para iniciar una respuesta inmune adaptativa. 25. Si un patógeno entra por una herida en la piel, ¿qué órgano linfoide secundario probablemente será el primero en activar la respuesta inmune? Respuesta: los ganglios linfáticos que drenan esa área de la piel. La linfa que contiene el antígeno drenará hacia ellos. 30. Un paciente al que se le ha extirpado el vaso, esplenectomía, es más susceptible a infecciones por ciertas bacterias. Nombra el tipo de bacteria y explica por qué. Respuesta: es más susceptible a infecciones por bacterias encapsuladas. Esto se debe a que el vaso es un sitio principal para la producción de anticuerpos IgM contra estos patógenos y para la fagocitosis de bacterias opsonizadas, funciones que se ven mermadas tras su extirpación. 18. En la falsemia, siendo los 2 padres portadores, ¿qué por ciento probabilidad existe para que su hijo salga enfermo? A. 25%. Genética de la herencia autosómica recesiva, falsemia. 1. ¿Qué es un alelo? Respuesta: versión alternativa de un gen que ocupa el mismo locus en cromosomas homólogos. 2. ¿Qué significa que un alelo sea dominante? Respuesta: se expresa fenotípicamente incluso en presencia de otro alelo diferente, heterocigoto. 3. ¿Qué significa que un alelo sea recesivo? Respuesta: solo se expresa fenotípicamente cuando está en homocigosis, 2 copias del mismo alelo. 4. Define genotipo. Respuesta: constitución genética de un individuo para un carácter particular. 5. Define fenotipo. Respuesta: expresión observable del genotipo, influenciada por el ambiente. 6. ¿Qué es la homocigosis? Respuesta: cuando un individuo posee 2 alelos idénticos para un gen particular, AA o AA. 7. ¿Qué es la heterocigosis? Respuesta: cuando un individuo posee 2 alelos diferentes para un gen particular, AA. 2. Herencia autosómica recesiva. 8. ¿Qué caracteriza a una herencia autosómica recesiva? Respuesta: el gen está en un autosoma, no en cromosoma sexual. La enfermedad se manifiesta solo en homocigotos recesivos. Los heterocigotos son portadores sanos. Afecta por igual a hombres y mujeres. 9. ¿Por qué los portadores en enfermedades recesivas no manifiestan la enfermedad? Respuesta: porque poseen un alelo normal que produce suficiente proteína funcional para mantener la salud. 10. En un árbol genealógico, ¿cómo identificamos una herencia autosómica recesiva? Respuesta: aparición en una sola generación. Padres generalmente sanos, portadores. Riesgo de recurrencia del 25%. Distribución igual en ambos sexos. 3. Genética de la falsemia, anemia falciforme. 11. ¿Qué es la falsemia? Respuesta: enfermedad hereditaria autosómica recesiva caracterizada por anemia hemolítica y eritrocitos en forma de hoz. 12. ¿Cuál es la base molecular de la falsemia? Respuesta: mutación puntual en el gen de la globina, GAG-GTG, resultando en sustitución de ácido glutámico por valina en la posición 6 de la cadena beta de la hemoglobina. 13. ¿Qué ventaja selectiva presentan los portadores de falsemia? Respuesta: resistencia a la malaria por Plasmodium falciparum. 14. ¿Cómo se denomina el genotipo de un individuo enfermo de falsemia? Respuesta: homocigoto recesivo, A o HBS/HBS. 15. ¿Cómo se denomina el genotipo de un portador sano de falsemia? Respuesta: heterocigoto, A o HBA/HBS. 16. ¿Qué porcentaje de la hemoglobina es HBS en un portador de falsemia? Respuesta: aproximadamente 40% de HBS, el resto es HBA normal. 4. Cruzamientos genéticos, problemas de probabilidad. 17. Cruzamiento, A por A, genotipos y fenotipos de la F1. Respuesta: 100% A, portadores sanos. 0% enfermos. 18. Cruzamiento, A por A, probabilidad de hijo enfermo. Respuesta: 0%, todos los hijos serán AA o AA, ninguno AA. 19. Cruzamiento, A por A,
Proporciones genotípicas y fenotípicas. Respuesta. Genotipos. 50% AA, 50% AA. Fenotipos. 50% portadores sanos, 50% enfermos. 20. Cruzamiento. A por A. ¿Distribución de genotipos? Respuesta. 25% AA, sano. 50% AA, portador sano. 25% AA, enfermo. 21. Cruzamiento. A por A. ¿Probabilidad de hijo sano, no enfermo? Respuesta. 75%, 25% A más 50% AA. 22. Cruzamiento. A por A. ¿Probabilidad de hijo portador? Respuesta. 50%. 23. Si dos padres portadores tienen 4 hijos, ¿cuál es la probabilidad de que al menos uno sea enfermo? Respuesta. 1. 0.75, igual a 1 a 0.316 igual a 0.684, 68.4%. 24. Cruzamiento. A por A. ¿Probabilidad de hijo sano? Respuesta. 0%. Todos los hijos serán AA, enfermos. 5. Aplicación clínica y diagnóstico. 25. ¿Qué prueba diagnóstica se usa para detectar portadores de falsemia? Respuesta. Electroforesis de hemoglobina o HPLC. 26. ¿Por qué es importante el consejo genético en parejas portadoras? Respuesta. Para informar sobre el riesgo del 25% de tener un hijo enfermo en cada embarazo y las opciones disponibles. 27. ¿En qué poblaciones es más frecuente la falsemia? Respuesta. Poblaciones de origen africano, mediterráneo, medio oriental e India. 19. Un lactante de 2 meses tiene ictericia grave, con orina oscura, amarillo intenso, y heces de color blanco arcilloso. ¿De cuál de las siguientes anomalías debe sospecharse? C. Atresia biliar extrahepática. Ictericia neonatal y obstrucción biliar. Fisiopatología de la ictericia. 1. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ictericia de predominio no conjugado versus conjugado? No conjugada. Aumento de bilirrubina indirecta, 85% del total. Causas: hemólisis, fisiológica, Hilbert, Krigler-Najar. Conjugada. Aumento de bilirrubina directa, 20% del total o mayor que 2 mg/diagonal/dl. Indica obstrucción biliar o hepatopatía. 2. ¿Qué hallazgos clínicos distinguen la ictericia obstructiva en lactantes? Heces acólicas, blanco-arcillosas. Orina oscura, coluria. Ictericia de predominio conjugado. Hepatomegalia. 3. ¿Por qué la orina se oscurece en la colestasis? Por la eliminación renal de bilirrubina conjugada, hidrosoluble, que no puede ser excretada por vía biliar. 4. ¿Por qué las heces se vuelven acólicas en la obstrucción biliar? Por la ausencia de estercobilinógeno, derivado de la bilirrubina, en el intestino. Atresia biliar extrahepática. 5. ¿Cuál es la definición de atresia biliar extrahepática? Obstrucción inflamatoria progresiva de las vías biliares extrahepáticas que lleva a fibrosis y obliteración del árbol biliar. 6. ¿Cuál es la presentación clínica típica de la atresia biliar? Ictericia colestásica persistente más allá de las 2 semanas de vida. Heces acólicas intermitentes o persistentes. Orina oscura. Hepatomegalia. Aparece en lactante de 1 a 2 meses. 7. ¿Qué estudios son clave para el diagnóstico de atresia biliar? Ecografía abdominal. Puede mostrar signo de la vesícula contraída o cordón fibroso. Gammagrafía hepatobiliar. Ida no excreción de radiofármaco al intestino. Colangiografía intraoperatoria. Confirmación diagnóstica. Biopsia hepática. Proliferación ductular. Fibrosis portal. 8. ¿Cuál es el tratamiento definitivo de la atresia biliar? Procedimiento de Kasai, portoenterostomía, preferiblemente antes de los 60 días de vida. Trasplante hepático si el Kasai falla o en presentaciones tardías. 9. ¿Por qué es crítico el tiempo en el diagnóstico de atresia biliar? La efectividad del procedimiento de Kasai disminuye significativamente después de los 60 a 90 días de vida. 10. ¿Qué complicaciones presenta la atresia biliar no tratada?
Cirrosis biliar secundaria. Hipertensión portal. Fallo hepático. O muerte antes de los 2 años sin tratamiento. Diagnóstico diferencial de ictericia neonatal. 11. ¿Cómo se diferencia la atresia biliar de la hepatitis neonatal? En hepatitis neonatal puede haber excreción intestinal en ida y la biopsia muestra inflamación lobulillar sin proliferación ductular marcada. 12. ¿Qué causa el síndrome de ictericia por leche materna? Inhibición de la glucuronil transferasa por ácidos grasos de la leche materna. Es no conjugada, benigna, y mejora al suspender lactancia 48H. 13. ¿Cuáles son las causas infecciosas de ictericia conjugada en neonatos? Sepsis neonatal. Infecciones TORCH, toxoplasma, rubéola, CMV, herpes. Hepatitis viral. 14. ¿Qué enfermedades metabólicas causan ictericia conjugada neonatal? Galactosemia, tirosinemia, fibrosis quística y déficit de alfa-1 antitripsina. Otras anomalías gastrointestinales. 15. ¿Cómo se presenta el páncreas anular? Obstrucción duodenal incompleta o completa. Vómitos biliosos en recién nacidos. Double bubble en radiografía. No causa ictericia obstructiva. 16. ¿Cuál es la tríada clásica de la estenosis pilórica hipertrófica? Vómitos proyectivos no biliares. Hambre persistente. Palpación de tumor pilórico, oliva pilórica. Aparece típicamente a las 3 a 6 semanas de vida. 17. ¿Qué hallazgo ecográfico es diagnóstico en estenosis pilórica? Grosor del músculo pilórico, 4 mm. Longitud del canal pilórico, 16 mm. 18. ¿Cómo se presenta la atresia duodenal? Vómitos biliosos en primeras 24-48 de vida. Double bubble en radiografía sin aire en distal. Asociación con síndrome de Down, 30%. No causa ictericia obstructiva. Estudios diagnósticos. 19. ¿Qué patrón de bilirrubina sugiere obstrucción biliar? Bilirrubina directa, 2 mg/diagonal/dl o mayor que 20% de la bilirrubina total. 20. ¿Qué muestra la gammagrafía ida en atresia biliar? Buena captación hepática pero no excreción al intestino, aún tras fenobarbital. 21. ¿Qué hallazgos ecográficos sugieren atresia biliar? Vesícula biliar contraída o ausente. Signo del cordón fibroso en hilio hepático. Triángulo portobiliar ecogénico. 22. ¿Cuál es el GOLD diagnóstico definitivo para atresia biliar? Colangiografía intraoperatoria que demuestra ausencia de árbol biliar extrahepático. Manejo y tratamiento. 23. ¿Cuál es la secuencia de manejo ante sospecha de atresia biliar? 1. Ecografía abdominal e ida. 2. Biopsia hepática y estudios anteriores sugerentes. 3. Procedimiento de Kasai si se confirma. 4. Trasplante hepático si Kasai falla. 24. ¿Qué vitaminas liposolubles deben suplementarse en colestasis? Vitaminas A, D, E, K, especialmente K por riesgo de coagulopatía. 25. ¿Qué medicamentos se usan para mejorar el flujo biliar? Ácido ursodesoxicólico. Fenobarbital, en algunos casos. 26. ¿Cuáles son indicadores de mal pronóstico post-Kasai? Edad, 90 días al momento de cirugía. Cirrosis establecida en biopsia. Infecciones colangíticas recurrentes. Bilirrubina, 2 mg/diagonal/dl a los 3 meses post-Kasai. Complicaciones. 27. ¿Cuál es la complicación más frecuente post-procedimiento de Kasai? Colangitis aguda, hasta 50% de casos. 28. ¿Qué signos sugieren colangitis post-Kasai? Fiebre. Aumento de ictericia. Heces decoloradas. Elevación de enzimas hepáticas. 29. ¿Cómo se maneja la colangitis post-Kasai? Antibióticos 4 de amplio espectro, cefalosporina 3 Ragen y metronidazol. Soporte nutricional. Monitorización de función hepática. 30. ¿Qué complicaciones de la cirrosis pueden desarrollar estos pacientes? Varices esofágicas y sangrado digestivo. Ascitis. Síndrome hepatopulmonar. Fallo hepático. 20.
¿Cuál de estas alteraciones cromosómicas se presenta más frecuente en abortos? D. Trisomía 16. Alteraciones cromosómicas en abortos. Subtema 1. Generalidades y frecuencia. Pregunta 1. ¿Qué porcentaje de todos los abortos espontáneos del primer trimestre se deben a anomalías cromosómicas? Respuesta. Aproximadamente 50 a 60%. Pregunta 2. ¿Cuál es la anomalía cromosómica numérica más frecuente en general, encontrada en abortos espontáneos? Respuesta. Las trisomías autosómicas son el hallazgo más común. Pregunta 3. ¿Qué tipo específico de anomalía cromosómica es la causa más frecuente de aborto espontáneo? Respuesta. La trisomía 16. Pregunta 4. Menciona dos tipos de anomalías cromosómicas, además de las trisomías, que también se encuentran en abortos. Respuesta. 1. Monosomías, EJ. Síndrome de Turner, 45X. 2. Triploidías. Subtema 2. Trisomías autosómicas. Pregunta 5. ¿Qué es una trisomía autosómica? Respuesta. La presencia de 3 copias de un cromosoma autosómico, no sexual, en lugar de las 2 normales. Pregunta 6. ¿Por qué la mayoría de las trisomías autosómicas resultan en aborto espontáneo? Respuesta. Porque el desequilibrio genético masivo que provocan es incompatible con el desarrollo embrionario normal. Pregunta 7. ¿Cuál es la trisomía autosómica más comúnmente observada en abortos espontáneos? Respuesta. Trisomía 16. Pregunta 8. ¿Es la trisomía 16 compatible con la vida postnatal? Respuesta. No. Es casi siempre letal y resulta en aborto espontáneo durante el primer trimestre. Pregunta 9. Además de la trisomía 16, nombra otras 2 trisomías autosómicas frecuentes en abortos. Respuesta. Trisomía 22 y trisomía 21. Pregunta 10. ¿Cuál es la única trisomía autosómica compatible con la supervivencia hasta el término con relativa frecuencia? Respuesta. Trisomía 21, síndrome de Down. Pregunta 11. ¿En qué se diferencia la frecuencia de la trisomía 21 en abortos versus nacimientos vivos? Respuesta. Aunque también puede causar aborto, la trisomía 21 tiene una tasa de supervivencia mucho mayor que otras trisomías, por lo que es más común en nacimientos vivos que en abortos en comparación con otras trisomías. Pregunta 12. ¿El síndrome de Edwards, trisomía 18, es una causa frecuente de aborto? Respuesta. Sí, es una causa importante de aborto, pero su frecuencia en abortos es menor que la de la trisomía 16. Subtema 3. Monosomías y alteraciones de cromosomas sexuales. Pregunta 13. ¿Qué es una monosomía autosómica y por qué es tan rara en abortos? Respuesta. Es la presencia de una sola copia de un cromosoma autosómico. Es extremadamente rara porque la pérdida de información genética autosómica es casi siempre incompatible con la vida desde las primeras etapas del desarrollo. Pregunta 14. ¿Cuál es la monosomía más común encontrada en abortos espontáneos? Respuesta. La monosomía X o síndrome de Turner, 45X. Pregunta 15. ¿Qué porcentaje de los fetos con síndrome de Turner, 45X, terminan en aborto espontáneo? Respuesta. Aproximadamente 99%. Pregunta 16. ¿Por qué el síndrome de Turner, 45X, es más común en abortos que en nacidos vivos? Respuesta. Por su alta letalidad intrauterina. Solo sobrevive aproximadamente el 1% de los conceptos 45X. Subtema 4. Otras anomalías estructurales y numéricas. Pregunta 17. ¿Qué es una triploidía? Respuesta. Una condición en la que las células tienen 3 juegos complet de cromosomas, 69 cromosomas, en lugar de 2, 46. Pregunta 18. ¿Es la triploidía una causa común de aborto temprano? Respuesta. Sí, es una causa significativa de aborto espontáneo temprano y se asocia frecuentemente con degeneración molar de la placenta. Pregunta 19. ¿Las translocaciones balanceadas en uno de los padres pueden ser una causa de abortos recurrentes? Respuesta. Sí, un portador de una translocación balanceada puede producir gametos con desequilibrio cromosómico,
lo que lleva a embriones aneuploides y un mayor riesgo de aborto. Subtema 5. Comparación y frecuencia relativa. Preguntas de examen clave. Pregunta 20. De las siguientes alteraciones, ¿cuál se presenta más frecuentemente en abortos? A. Síndrome de Down. B. Síndrome de Edwards. C. Síndrome de Turner. D. Trisomía 16. Respuesta. D. Trisomía 16. Pregunta 21. ¿Por qué la trisomía 16 es más frecuente en abortos que el síndrome de Down, trisomía 21? Respuesta. Porque el impacto genético de la trisomía 16 es mucho más severo e incompatible con el desarrollo beyond las primeras semanas, mientras que la trisomía 21 permite un desarrollo fetal más prolongado y a veces llega a término. Pregunta 22. Ordena de mayor a menor frecuencia en abortos espontáneos las siguientes alteraciones. Síndrome de Turner, trisomía 16, síndrome de Down. Respuesta. 1. Trisomía 16. 2. Síndrome de Turner, 45X. 3. Síndrome de Down, trisomía 21. Pregunta 23. ¿Cuál de estas trisomías es casi universalmente letal y se observa casi exclusivamente en tejido de aborto? Respuesta. La trisomía 16. Pregunta 24. ¿La monosomía X, síndrome de Turner, es más o menos frecuente como hallazgo en abortos que la trisomía 21, síndrome de Down? Respuesta. Es más frecuente encontrar la monosomía X en abortos que la trisomía 21.